Segundo método para hallar la distancia entre dos rectas alabeadas. Sabemos que la distancia entre dos rectas alabeadas es un segmento perpendicular a ambas rectas. Primero que vamos a hacer es ubicar ambas rectas en planos paralelos. Vamos a ubicar a la recta L sub 1 en el plano P y a la recta L sub 2 contenida en el plano Q. El siguiente paso es proyectar ambas rectas en un plano perpendicular a los planos paralelos que hemos encontrado. Ubicamos un plano T y vamos a proyectar ambas rectas sobre ese plano. Proyectamos a la recta L sub 1 y su proyección va a ser una recta que vamos a llamar L sub m. Lo mismo hacemos con la recta L sub 2 y su proyección va a ser una recta que vamos a llamar L sub n. Y de estas proyecciones, la distancia entre estas dos proyecciones, que son esas dos rectas, es la distancia que estábamos buscando, donde L sub m y L sub n son proyecciones ortogonales de L sub 1 y L sub 2 respectivamente sobre el plano T. Vamos a ver el siguiente problema sobre distancia entre dos rectas aplicando este segundo método que acabamos de ver. Dice, dado un cuadrado ABCD de longitud del lado L, por el vértice B se traza BP perpendicular al plano que contiene al cuadrado ABCD, de tal manera que BP mide igual que AD igual a una longitud L, y en los lados AD y CD vamos a ubicar los puntos E y Q respectivamente. Y en BP vamos a ubicar al punto F de tal manera que AE es a ED, como BF es a FP igual a una constante K. Nos piden hallar la distancia entre las rectas EF y PQ. Uno pensaría inmediatamente en poder aplicar el primer método, pero repito que para aplicar los métodos va a depender mucho de la cantidad de datos y sobre todo del gráfico, si es que este se presta, porque si no se va a llenar de trazos y se va a complicar aún más. Por eso se descarta aplicar el primer método, porque se va a complicar ubicar un plano perpendicular, ya sea a F o a PQ. Por eso voy a aplicar el segundo método. Quiere decir que voy a tener que ubicar a EF y a PQ en planos paralelos. Entonces, haciendo uso de los datos, el primero que nos dan es que AE es a ED igual a una constante K. Aplicando conocimientos de razones y proporciones, si yo al numerador le sumo al denominador, lo mismo tengo que hacer con la constante. Como esa constante K está dividida entre 1, arriba tengo que sumarle 1 y abajo tengo que mantenerlo igual, y eso es lo que vamos a hacer. Me va a quedar AE más ED entre ED igual a K más 1, y eso está dividido entre 1. Como AE más ED es AD y eso mide L por dato del problema, reemplazo y despejo, ED es igual a L entre K más 1. Y si yo resto L, la medida de todo el segmento AD, menos esa expresión, me va a quedar eh, L por K entre K más 1. Lo mismo aplico análogamente para BP, de manera que FP vale L entre K más 1 y BF L por K entre K más 1. Ahora yo observo que AE mide igual que BF y que ED mide igual que FP. Tengo que buscar una forma de relacionar esas medidas. Por eso voy a trazarle una paralela a AB y que pase por el punto E. Tengo el segmento EM y por lo tanto AE mide igual que BM. Se traslada esta medida L por K entre K más 1. En consecuencia MC también va a medir L entre K más 1, igual que ED.
Ahora observo los segmentos BP y BC. Como estos miden igual, entonces si yo uno PC voy a tener un triángulo rectángulo isósceles, porque recordemos que BP es perpendicular al plano, en consecuencia es perpendicular a todas las rectas contenidas en el plano del cuadrado. Y a su vez ese PC va a ser paralelo a FM. Vamos a tener una semejanza de triángulos y voy a aprovechar ese paralelismo. Entonces voy a unir a FM, voy a formar el segmento FM y también el segmento PC. Y ahora voy a eh, seguir trazando paralelas, porque ya hemos encontrado los planos paralelos. El plano EFM es paralelo a PQC. Tras una paralela FM que pase por E, y voy a extender ese plano EFM y va a ser paralelo al plano PQC. Si yo extiendo a PQC y hago lo mismo, se demuestra que esos planos son paralelos. Es como si toda esa figura estuviera contenida en un cubo. Si yo sigo extendiendo el plano PQC y hago lo mismo, trazo paralelas, sigo prolongando, la distancia que separa esos planos EFM y PQC va a ser constante. En consecuencia, quiere decir que estos planos son paralelos. Y solo queda ubicar el plano perpendicular a ambos planos. Y ese plano va a ser el plano PVC. Como AB es perpendicular a PP y a su vez es perpendicular a BC, quiere decir que AB es perpendicular al plano PVC. Como EM es paralelo a B, también va a ser perpendicular al plano. Y las otras paralelas que hemos trazado van a ser perpendiculares a ese plano. Entonces solo queda proyectar EF sobre dicho plano, y la proyección de EF va a ser FM y la proyección de PQ va a ser PC. Por lo tanto vamos a sacar al triángulo PVC para observarlo mejor. Colocamos los datos y la distancia que estamos buscando va a ser la distancia entre las proyecciones. Las proyecciones son FM y PC. Voy a ubicar la distancia de manera conveniente que pase por F para aplicar cosas que ya sabemos sobre triángulos notables. Como este es un triángulo isósceles rectángulo, esta medida BCP es 45 grados y BPC también va a ser 45 grados. En consecuencia, este pequeño triángulo que tiene como cateto mide igual a X, lo que estamos buscando, cuya hipotenusa va a ser L entre K más 1, sabemos que la hipotenusa es igual a la medida del cateto multiplicado por la raíz de 2. Despejando, finalmente X, que es la distancia que estábamos buscando, es igual a L entre la raíz de 2 por K más 1.